Quiero compartir con usted mi opinión. El déficit fiscal y el problema presupuestario de nuestro país es un problema histórico. Siempre ha estado presente en todas las administraciones y siempre han habido grandes discusiones. Hoy pareciera que es más importante que nunca y se nos habla mucho de un 8% del déficit fiscal para finales de la administración Solís Rivera. Pero también se han hecho afirmaciones en relación a que los gobiernos de los últimos 8 años han sido bastante deficitarios en el manejo de las finanzas del Estado. Así las cosas, es importante conocer qué hicieron los gobiernos anteriores en relación a este tema, porque de buena o de mala forma, mucho de lo que decidan va a afectar a los presidentes que continúan posteriormente en el ejercicio de la función pública. El presidente Solís no ha hecho toda la tarea que quisiéramos los costarricenses que se haga al respecto. A lo mejor tiene la razón cuando nos dice que hay temas estructurales y temas que viene arrastrando, que no puede solucionar y que requiere mucho más tiempo para su solución. Sin embargo, para nosotros los ciudadanos no es de recibo que los gobernantes se excusen siempre en lo que han hecho o han dejado de hacer los gobernantes anteriores. El déficit fiscal es importante y desde esa perspectiva las soluciones tienen que venir de inmediato. Tanto los nuevos impuestos, que son necesarios, es la única forma de financiar el Estado, pero buscando que sean tasados aquellos que no están pagando los impuestos o que no pagan impuestos. Y por otro lado también es importante tocar la faja de lo que se gasta en el Estado. Y el Estado me refiero a instituciones autónomas y el gobierno central. Si no hacemos ambas labores, es muy difícil o es casi imposible que las finanzas de nuestro país puedan recuperar un estado de salud apropiado. Esa es la solución. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Yo sé que él es peligroso, pero son muchos años siendo compas y siempre está cuando lo necesito. Uno sabe que no está bien. A la familia le incomoda, se molestan y hasta les ha hecho daño a ellos. Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras,
charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Para el tema de presupuesto, de déficit fiscal, hemos invitado al programa de hoy a don Guillermo Zúñiga Chávez, exministro de Hacienda, exdiputado, y con el quien vamos a profundizar sobre algunos temas de importancia a nivel nacional. Guillermo, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua. No, el gusto es mío realmente poder compartir con usted y compartir con los seguidores que tiene este programa. Salud. Salud. Por vos, sí, por el televidente y por Costa Rica. Empezaría preguntando. Todos los gobiernos anteriores tienden a ser culpables de todo lo que ha sucedido en el país. Hoy el déficit fiscal es un problema vigente, fresco, constantemente. Allá en el año 2006-2010, a usted le tocó ser ministro de Hacienda, en una gestión que digamos que hasta el 2008-2009 no tuvo grandes turbulencias, pues vino la crisis mundial. Pero antes de ingresar a analizar eso, ¿cómo recibe usted como ministro de Hacienda la Hacienda y los recursos nacionales allá en 2006? Buenas noches de nuevo a los televidentes. En el año 2006, el presupuesto que ejecutamos ese año es un presupuesto que fue aprobado a finales del 2005. ¿Cómo le pasa a los Como le gobiernos? pasa a todos los gobiernos, ¿ok? Entonces uno toma el presupuesto. Y usted comprenderá, y ustedes comprenderán que pues yo he sido un aficionado al estudio de los temas hacendarios, económicos del país, pero hacendarios en particular. De manera que yo le daba seguimiento al comportamiento de la hacienda pública, entre otras cosas, en los años previos. Claro que el 8 de mayo del 2006, ¿verdad? Que es el arranque. El 9 más bien, el 9 de mayo del 2006, yo ahí programé 3 actividades que a mí me parecían estratégicas. Una, recibí a un representante de la CEPAL, que yo explícitamente había solicitado que quería conversar con la gente de la CEPAL. Recibí también a un representante del Fondo Monetario. Yo quería conversar ese mismo día con el Fondo Monetario. Y reservé el resto del tiempo para repasar, ahora sí ya como ministro actuando, en detalle todas las cifras que yo me encontraba. Había conversado con los funcionarios del ministerio en días previos, inclusive con el ministro saliente. ¿Quién era en ese Era David Fuentes, que inclusive él se quedó un periodo corto con nosotros, ¿verdad? Para revisar qué era lo que encontrábamos. Lo que encontré fue lo siguiente. Un presupuesto, como digo, ya aprobado, con 4 meses de ejecución, que pronosticaba o prospectaba un déficit de menos 2,9% del PIB para cerrar ese año. En otras palabras, el presupuesto que se le mandó a la Asamblea Legislativa, que se aprobó en la Asamblea Legislativa, daba en papeles, en números, un déficit de menos 2,9% del PIB. ¿Eso da tranquilidad? Pues sí, no, si usted compara esa cifra con las de hoy, eso da tranquilidad. Si usted compara esa cifra con otra que le voy a dar y con los propósitos que habíamos planteado al electorado en la campaña, no da tranquilidad. Voy a explicarle la otra cosa. Resulta que del gasto total que estaba aprobado en ese presupuesto, más número menos, la mitad era para pagar deuda. O sea que quedaba el resto para salarios, transferencias, etc. Pero para financiar ese gasto total, más o menos la mitad de ese financiamiento era deuda.
O sea, que la mitad del gasto era para atender deuda, más o menos. Puede ser 47, 8, Sí. 48, 5. Porcentaje más, porcentaje menos. Y para llenar ese gasto, para financiar ese gasto, la mitad del financiamiento era deuda. Eso es lo que yo me encontré. Claro que eso era como usar la tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito, o usar otra tarjeta de crédito para pagar esta tarjeta de crédito. Pero eso también ha sido un tanto frecuente, ¿no? Bueno, en mi época yo lo logré bajar, gracias a Dios. Y sí, pero antes de su entrada eso era sí. también normal. Y eso se está viendo ahora, lamentablemente. Eso es complicado. Pues las personas que están observando esta conversación, estoy seguro que entienden que endeudarse para pagar la deuda, eso es un problema, porque eso puede crear un círculo ahí complicado de endeudamiento y pago de intereses. Me encontré otra cosa. En el gobierno de don Abel, en ese presupuesto que se había dejado aprobado, se habían dejado aprobados 500 plazas para reforzar la actividad de cobro del ministerio, la parte de ingresos del Ministerio de Hacienda. 500 plazas para utilizarse parte en policía fiscal, parte en auditores de la tributación y parte auditores y funcionarios para aduanas. ¿Suena bien eso? ¿Ah, sí? Ahora, estaban aprobadas las plazas. Había que empezar todo el proceso de nombramiento y hacerlo. Pero eso yo siempre lo he reconocido. Pero aprobada y presupuestada. Pero aprobadas por la Asamblea Legislativa el año anterior, teníamos que ponerles a caminar. ¿Qué me encontré también? Buena plata, dicen que había buena plata, que el gobierno había dejado de don Abel buenos recursos. Sí, pero vea que le estoy diciendo que la proyección era déficit de 2.9, ¿verdad? Si ejecutaba todo eso y si todo aquello caminaba. Te iba a decir otra cosa que nos encontramos, producto del empujón posiblemente de la economía mundial, que en aquella época andaba muy activa, ¿verdad? Años previos a la gran recesión. El país crecía, en aquel año creo que estaba creciendo 5-7, una cosa así. Y yo lo voy a repetir aquí porque lo he dicho muchas veces en otro lado. Un gran aliado de un ministro de Hacienda en la parte de recaudar es un buen crecimiento económico. Y nosotros, yo no sé si ustedes se acuerdan, Claudio, los televidentes se acuerdan, el país en aquel momento estaba como abatido. Tanto que el lema de campaña del presidente Arias, o el nuestro, yo lo hago propio también, era pongamos al país a trabajar, a caminar de nuevo, y necesitamos un capitán y orientación. Y nosotros en nuestra campaña planteamos cosas muy puntuales, ¿verdad? Tratado de libre comercio, mejorar las pensiones, mantener crecimiento económico, eran cosas muy puntuales, una reforma tributaria propusimos. Es que el problema del gobierno de don Abel era que había mucha distorsión política dentro de su gabinete y en la Asamblea Legislativa, pero me da la impresión de que las finanzas las manejaban bien, bueno, el equipo económico. Sí, bueno, pero le voy a contar, es que ustedes seguro no se acuerdan, pero yo estuve yendo por Guanacaste en el año 2005, en aquellos años, y realmente los huecos de las carreteras eran una cosa terrible. Se habían restringido mucho las transferencias a CONAVI, las platas a las municipalidades casi no llegaban. A mí me cuentan los alcaldes que ellos pasaban metiendo la maquinaria al frente del Ministerio de Hacienda. Hay formas de arreglar las cosas. Usted no gasta, usted cierra y... No invierte. No invierte. Las asignaciones, ¿cómo se llaman? Las pensiones estaban en 17,000 colones. Bueno, si usted no mejora pensiones, usted no gasta. O sea, hay formas de arreglar esto. Pero bueno, yo me encontré eso y empezamos a nombrar esa gente. Ahora, porque yo decía, ¿ese número es bueno o es malo? Es mucho mejor que lo que tenemos hoy, pero es malo porque es un hueco grande, eso va a significar endeudamiento posterior, mitad deuda para financiar deuda, que es el dibujo que yo me encuentro, y nosotros queríamos subir las pensiones del régimen no contributivo, queríamos financiar Avancemos, nosotros queríamos hacer un programa ambicioso de infraestructura vial, porque esas eran las cosas que no se estaban atendiendo. Entonces, para un ministro de Hacienda que se encuentra esa situación, que no es la de hoy, ¿verdad?, pero que era una situación estrecha, que tiene esas tareas por el frente, no era fácil el cuadro.
¿Qué hicimos? Primeras medidas, gente muy experimentada en el ministerio, vamos a cobrar. A ver, vengan, quiero que nos digamos cómo vamos a hacer los programas de cobro de impuestos. Por ahí empieza la cosa, una viceministra que conoce muy bien esa cosa. Y con más plazas para hacer el trabajo. Y además empecemos a nombrar las plazas. Qué bueno, que eso nos tomó, yo no sé, 2, 3 años, don Claudio, porque esas cosas no son rápidas. Hay que ir para el servicio civil y hay que hacer el perfil, los estudios y las cosas. Pero se empezó. Y de ahí yo tomé, y tal vez hoy es la primera vez que lo voy a decir así de claro aquí, ¿verdad? Porque ya ha pasado mucho tiempo y vale la pena que la gente, el país conozca historias que a veces nunca se escriben ni se dicen. Pero si usted conversa con colegas del gabinete de aquella época, ellos le van a decir a usted muy claramente que yo, desde antes que tomáramos el 8 de mayo, o sea, durante el mes de abril, que siempre los equipos, ya cuando el presidente ha definido qué le tocaba hacer a cada quien, en algunas reuniones yo creo que yo les caí muy mal, porque yo les dije, mire, esto yo lo veo muy estrecho, y yo lo que les propongo es que ustedes tomen el presupuesto que tienen y reháganlo, y me comprometo a mandar un presupuesto extraordinario con la reasignación de todas las partidas que ustedes quieran hacer. Consúltenselos a ellos, y ellos le van a decir que yo no les estoy mintiendo. ¿Y por qué lo digo esto un poco en tono de broma? Porque pues los compañeros están nuevos, todos van llenos de ilusiones. Yo estoy seguro, cualquier gobierno inicia lleno de ilusiones. Pero los compañeros tenían entonces que ponerse a repasar y a estudiar y entender el presupuesto de cada una de sus actividades, de sus carteras. Yo sabía que eso les iba a tomar tiempo. Eso les iba a tomar una gran cantidad de tiempo. Y al final del día, pues sí, yo les ofrecí que yo les mandaba el presupuesto extraordinario cuando lo rehiciéramos. Porque además esa es una prerrogativa que como ministros nuevos, y yo como ministro de Hacienda nuevo, puedo tener. Yo puedo agarrar el presupuesto y replanteármelo. Porque es que ahora se dice muy fácil que, no, es que es el presupuesto que yo recibí. Y esa decisión, sumado a ese crecimiento que venía bien, sí, es lo que le permite a ustedes, pregunta, claro, tener por primera vez en el país un superávit en otras, exacto, de 0.87. Sí, ¿no? Déjeme decirle. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál fue el issue ahí? ¿Cuál fue el tema? Perdón, borren el issue. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Qué pasó? Que en los hechos lo que logramos fue caminar ese primer año sin una modificación presupuestaria, con los recursos que teníamos presupuestados, sin necesidad de ir a hacer modificaciones, empezamos a reasignar. Esa es una gran enseñanza. Y ahora sí, lo pongo en términos positivos y absolutamente serio. Por ejemplo, a los 3 meses o a los 2 meses, nosotros teníamos ya identificados los fondos para subir, creo que duplicamos las pensiones del régimen no contributivo, de 17.000 a 34.000. Eso fue un golpe favorable para las familias. Y lo hicimos con los mismos recursos. Y doña Nené Carballo hizo sus tareas en cultura. Y la gente de vivienda, don Fernando Zubago, hizo sus tareas en cultura. Y a doña Carla González, que estaba con las cosas de transportes, que eran las cosas más caras, simplemente lo que hicimos fue crear un mecanismo con el Banco Centroamericano y le dijimos, aquí está la plata. Aquí tiene usted plata para que ejecute. Y se le informó al país que había disponible, creo que eran como 200, yo no sé si eran 200 millones de dólares, 250 millones de dólares para infraestructura vial. Y aquella ansiedad que se vivía en el país, aquella tensión que se vivía en el país, es que la gente se le olvida, porque las calles realmente eran un desastre. ¿Y los presupuestos siguientes, los 2 siguientes, el del 2007? Ahorita voy a eso. Pero hubo otro hecho importante, don Claudio, que yo creo que lo escribí por algún momento, no sé si algún periodista se lo comentó. La economía va marchando bien, nosotros empezamos a nombrar nuestra gente, empezamos a cobrar, la gente empieza a sentir que estamos cobrando, hay confianza en el gobierno, que eso es importantísimo. Yo no digo que es porque Hacienda estaba caminando bien, Banco Central marchaba, la presidencia caminaba, había confianza en ese gobierno, se empezaba a sentir que había movimiento en las orientaciones correctas, se empieza a trabajar en avancemos para prepararlo, etc. El país sigue marchando.
Y entonces la recaudación poco a poco empieza a subir. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Por allá de septiembre sería, septiembre, octubre, no sé, septiembre, por ahí, hacia finales del año, me llega una carta de la Contraloría. Señor Ministro de Hacienda, y esto es certero y los archivos tienen que mostrar lo que voy a decir. Señor Ministro de Hacienda, mire, hemos hecho los recálculos de la recaudación y resulta que usted no va a recaudar un colón, va a recaudar un colón 10. En fin, el número que saliera ahí. Hágame el favor y me dice esos 10 en qué los va a aplicar y cuál va a ser el presupuesto extraordinario que va a mandar. Yo agarré la carta con todo respeto a la Contraloría, a la señora Contralora, y dije, archiven eso. Porque los compañeros estaban haciendo su trabajo con lo que tenían. Sí. Pasa el tiempo, a los meses, a las semanas, tal vez al mes y algo, vuelvo a recibir otra carta, casi conminatoria. Señor, ¿en qué va usted a utilizar la plata? Esa extra. Digamos que la estabas ahorrando. Eso fue lo que hice. Okay. Entonces yo llamé a los abogados y a la gente del ministerio y dije, bueno, mire, ¿qué es? ¿Yo estoy obligado aquí a gastarme esta plata o qué? Bueno, es que ya me sacan todas las leyes. Bueno, y al final la decisión que yo tomé fue que el incremento que estábamos teniendo en la recaudación del año 2006, yo no lo iba a gastar y la iba a utilizar para no emitir más deuda. Eso la gente no lo habla, don Claudio, la gente no lo reconoce, no lo ve. Esa fue una decisión mía, esa fue una decisión absolutamente mía. Y al final del año mandé un pequeñito presupuesto extraordinario ahí para ciertas cositas, como para ajustar ciertas cositas que faltaban. Entonces, nos fuimos en el año. Eso fue lo que ocurrió y ahí empezó
lo que yo creo que fue el círculo positivo. Tuvimos por gestión, por crecimiento económico, porque nombramos gente, porque la gente confiaba, por incrementos en los ingresos. No los gastamos, los utilicé y fue una decisión mía, esa me la he hecho yo, porque yo no sé si las cosas aquí prescriben o no, pero si inclusive después tengo que ir a poner la cara por lo que acabo de decir, yo voy, porque eso fue una decisión mía, me hago responsable de eso. No la gasté, la aproveché para endeudar menos al país y como el ritmo de gasto, eso yo lo sabía y lo sé y lo repito hoy. Si a usted en un presupuesto a usted le dan 100, en el gobierno no se gastan 100, se gastan 95 menos. Ahí yo tenía un ahorro, ¿para qué lo iba a tocar? Menos deuda, más ingresos, menos deuda. Y empezamos a bajar la deuda. Ahí le dimos un vuelco a esto. Y cerré, creo que como menos 1,3 de déficit. ¿Eso cerró en qué año? En el año 2006. Por eso yo... Okay. Porque en el 2008 aparece una cifra que nunca se vio de una disminución, ¿verdad? En el 7, espérate. Óyeme, por eso yo lo que defiendo es que el resultado del primer año del gobierno nuestro fue el 2006. Vea usted la cantidad de decisiones que yo tomé como ministro de Hacienda. Y porque ahora se ha puesto muy de moda decir, no, es que es el presupuesto que yo me encontré. No, esto no es así. Uno tiene 8 meses el ministerio en la responsabilidad. Y ve las decisiones, esas fueron las decisiones que yo tomé. Muy bien. En el 2007, con esa situación, nos animamos y empezamos a echarle plata a Avancemos. Seguimos dándole a las pensiones del régimen. Algo se le pagó a la caja, ¿eh? Pues ya, claro. No. Hicimos un pago enorme para amortizar deudas del Banco Central, para la estabilidad financiera. Y después fuimos e hicimos un arreglo como de 185.000 millones de colones con la caja. Que es de las cosas que yo más feliz me siento. Después, en la asamblea, años después, salió el cuento que ahí en ese cobro no se habían negociado los intereses. Y lo voy a decir, porque eso salió de la asamblea. Bueno, esta era una deuda, creo que venía desde el año 2004 o 94, no sé, era un 4, no sé si el 2004 o el 94, eso me dijeron ahí en el ministerio. Yo decidí que había que enfrentar esa deuda, definir cuánto era lo que se debía y ver cómo la pagábamos. Ahora llega la crisis del 2008-2009. Exacto, ahora en el 7 tenemos superávit, bajamos deuda. Yo quiero acelerarlo porque, sí, porque hay mucho que conversar. Perdón, en el 8, ya en medio de la crisis, estamos en lo positivo ahorita. Tenemos superávit. En el 8, 2 años de superávit. La deuda va bajando. La deuda va bajando como el porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Y cuál es la ventaja? Que si la deuda baja, hay que pagar menos por deuda, hay que pagar menos por intereses. Entonces, sobra plata, ¿para qué? Para financiar los programas sociales, los programas de desarrollo, la inversión, etc. Muy bien. Estalla la recesión, la gran recesión. Septiembre del año 2008, nunca se me va a olvidar a mí, el 15 de septiembre del año 2008. ¿Por qué? Porque el 15 de septiembre del año 2008, aparte que celebramos la independencia, ese día las autoridades de los Estados Unidos decidieron que no iban a sostener a Lehman Brothers. Sí, recuerdo. Ya había habido problemas con bancos menores, ya los habían capitalizado. Sí, pues se cae, había pasado, creo que en Inglaterra ya había habido signos y síntomas y cosas. Y los organismos internacionales, el Fondo Monetario, ajustando las tasas de crecimiento, que hacen todos los años, ellos hacen las previsiones, y ajustaban, todas las semanas ajustaban. Y aquella cosa está ahí. Y ese 15 de septiembre, ahora sí, ya la cosa reventó, se fue una aseguradora enorme, ¿se acuerdan? Sí, también. Es decir, y aquello que empezó como una burbuja financiera que estalló con una velocidad impresionante, se transmitió al resto de la economía y inmediatamente se afectaron las actividades reales de la economía, de la parte financiera al mundo de la producción. Pero eso fue una cosa como una cascada. ¿En cuánto pudo haber caído el crecimiento nuestro? El nuestro en el año 2009 cerramos en menos 1,3, creo. De estar en 6 o 7. O menos 1,7. De haber estado en 5, 6, 7, se nos cayó. Eso es dramático. Es que, la verdad, en medio de todo, la cosa en Costa Rica no se sintió tan grave. Y viene el plan escudo. Esa la hicimos en el 2009. Porque el plan escudo ha sido muy criticado.
Sí. Alguna gente siente que fue un proceso más bien de encarecer las finanzas del Estado, No. que se tomaron decisiones que vinieron a generar un mayor déficit fiscal. No, nada de eso. Lo que genera el déficit fiscal es que la recaudación, que yo la tomé como en 13,2% del PIB, ¿verdad? En el año, todavía en el 2008 la llevamos a 15,2%, o sea, crecimos en recaudación 2 puntos porcentuales del PIB, bajamos la deuda, nos sobró platita para hacer estos programas. En el año 2009 la recaudación volvió a caer a 13,2% del PIB, y un PIB más pequeño porque había caído. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Cierra usted. Y, perdón, el plan escudo no tiene nada, que es lo que se ha dicho, no tiene nada que ver con empleo. Lo que se hace son programas en el sector financiero, se le pidieron sacrificios a los bancos del Estado, que bajaran sus tasas para ciertos programas, etcétera. Los ajustes salariales fueron los mismos, asociados a la inflación, pero en el sector privado, y lo quiero decir, la UCAEP estuvo de acuerdo en dar ese año 2009, en medio de la crisis, un aumento por encima de lo que la fórmula para el sector privado daba. Eso tampoco se dice. Eso fue una actitud de cooperación enorme que hizo el sector privado nacional, porque entendió que si en el mercado internacional las cosas estaban complicadas, teníamos que ver de qué manera el mercado interno cooperara a sostener la actividad económica. Se hizo el plan de alimentos, que eso es un programa a plazo definido, y otras instituciones ayudaron con programas de la lonchera para la casa y no sé qué, porque la pobreza que se venía podía ser una cosa muy, muy drástica, tanto que índices de pobreza que habíamos logrado mejorar un poco en el gobierno nuestro, lamentablemente se revirtieron. Y ahí en el año 2009, sí es el año duro, es un año donde las cosas caminaron. Ahora, hay ¿En cuánto cierra el déficit fiscal de ese año? En 3,4 creo, 3,4. O sea, sube. Y de un déficit, y de una PIB más pequeño. Sube, o sea, 0,5 en relación a cómo lo recibió. Exactamente, exactamente. Eso, ahí cerramos en el 2009 de esa manera. Pero lo que quiero decir, porque es parte del debate en el país, que se ha hablado mucho de estas cosas. Hubo gente que a mí me planteó, ahí por la prensa, editoriales y comentaristas, y seguro programas como estos que habían también, hubo gente que planteaba dos cosas principales. Uno, que lo que teníamos que hacer era bajar las tasas de interés y echar liquidez a la economía para reactivar construcción, inversiones y esas cosas. Ese fue un primer tema. Y el otro tema que nos plantearon, que nos decían era, en realidad tres, ¿verdad? El segundo tema que planteaban era que yo tenía que salir a bajar los impuestos. Imagínense cómo estaríamos si los hubiéramos bajado. Pero bueno, esa era la tesis. La tesis era, hay que echar plata a la calle, bajar las tasas de interés. Hay que bajar los impuestos, es el momento para bajar impuestos, para que sea la actividad productiva la que se reactive. Y tercero, no ajuste los salarios. Porque, lo voy a decir, ustedes tienen que recordar que en el año 2007, yo, y ahí me hago de nuevo responsable, autoricé una recomendación que me había dado el Servicio Civil para ajustarle los percentiles a los profesionales de la Administración Central. Se hizo el estudio, se vio, había un desfase enorme, hicimos los estudios, hicimos las valoraciones, lo pensé, y los muchachos, los compañeros del ministerio hicieron todos los análisis, yo le pedía datos y datos y datos, y al final le dijimos, ok, lo vamos a hacer, y lo hicimos en forma escalonada. Pero ahí se le pasa factura también de que mucho de ese aumento
es lo que motiva el actual déficit fiscal. Exactamente, eso es lo que dice la gente. Pues yo digo, me hago responsable, sin aceptar esa segunda parte, desde luego. Y ahora voy a explicar por qué. Y segundo, hay que recordar que creo que fue en el 2007 o en el 2008, ahora no me acuerdo, los maestros fueron a huelga, el sector del magisterio. Y una de las demandas, y la de menos era la demanda, que ellos plantearon fue que a ellos había que reconocérseles un incremento, había que hacerles algo parecido, similar o no igual, porque son regímenes un poco distintos en materia salarial a lo que habíamos ajustado a los profesionales. Cuando hicimos el análisis para los profesionales estábamos hablando de un ajuste como a 6.500, 7.000 personas. Cuando usted mete el magisterio la cosa es otra. ¿Y las plazas de la caja? Esa es otra cosa, eso no pasa por el gobierno central. Acuérdese que la caja... Una decisión de junta directiva. La caja es una institución que sí, autónoma, política y administrativamente. Pero además, es la institución que tiene la autonomía más blindada. Sí, por constitucionalmente está establecido. Pero es un blindaje de autonomía enorme. Eso yo... Porque hay veces gente que pero me el dice, presidente tiene 3 representantes ahí y usted debe haber tenido alguna relación con el señor Dorian y los otros 2 representantes. No, Dorian lo que hacía era cobrarme a mí. Sí, pero entonces no había una relación directa de jerarquía entre el presidente Arias y Dorian. Bueno, eso yo no sé. Sí, supongo que, es que por el régimen de autonomía esa parte no sé cómo andará. Supongo que el presidente Arias sí podía conversar. Sí, pero tiene 3 representantes de él ahí, de los 9. Sí, 3 son sindicales y 3 son del sector privado. ¿Okay? O sea, es que, porque a la hora de la hora todo el mundo corre. Por eso yo estoy diciendo qué hice, qué no hice, qué me responsabilizo y que me digan... Y para que no se nos vaya el tiempo, porque si no... No, pero déjeme contarle esto, Entonces, yo decidí... bueno, ¿y qué pasó con el sector del magisterio? Que había un decreto del año 2000... ¿Y pico? No, el 89 o el 2000... En el primer gobierno del presidente Arias, había un decreto que nadie... Esto no, ningún ciudadano puede decir que no conoce las leyes, y menos un ministro de Hacienda, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo no estaba consciente de ese decreto, eso es la pura verdad. Yo siempre me opuse a hacer el arreglo con los señores del magisterio, tengo que decirlo. Por el número, es una decisión tomada para un número X y ahora es un número X multiplicado por mucho. Pero en una noche, cuando aquello estaba, digamos, color de hormiga, me sacaron un decreto, firmado por el presidente Arias, don Francisco Antonio Pacheco, don Rodrigo Arias Sánchez y don Edwin León. Eso fue 86-90 en aquella época. En aquella época, presidente, ministro de la Presidencia, ministro de Educación y ministro saltó de la Trabajo. liebre. Ya ahí, lo único que cabía... ¿Y el decreto a qué se refería? Hacía una equiparación, lo cual además me parece a mí correcto, conceptual, filosóficamente. Reconocía la naturaleza profesional del trabajo del magisterio. Lo cual llevaba a que una revisión automática. Las equiparaciones, lo que se hiciera en el sector profesional del gobierno central, de alguna manera, muchas gracias, de alguna manera había que reconocerlo y equipararlo al sector del magisterio. ¿El estudio del servicio civil traía esa contingencia? No la traía. Mis compañeros del ministerio me la alertaron, nadie me la alertó. ¿Y en cuánto afectó eso? Nadie puede argumentar desconocimiento de la ley. ¿Y en cuánto aumentó eso, el déficit o los problemas? Eso debe haber aumentado, por lo menos, digamos, ya todo el paquete. Hagámoslo diferente, hagamos la pregunta diferente. ¿En cuánto le entrega usted el déficit a su partido, a su sucesor, a Fernando Herrero y a doña Laura? ¿Cómo le entrega usted el presupuesto? O sea, porque también él tenía que ejecutar un presupuesto que usted iba a dejar. Bueno, usted había renunciado para ser candidato a diputado, pero había dejado ahí las directrices. Pero ahí de nuevo, las cosas son como son. Yo renuncié
en agosto, empezando agosto del 2000. ¿Ya estaban trabajando el presupuesto? No, ya casi estaba listo, porque eso se presenta, tiene que estar en la asamblea el 1 de septiembre. ¿Y cómo lo dejó? ¿Lo dejó muy amarrado, muy comprometido, como dice usted que lo recibió? Ese presupuesto, no, digamos en términos de financiamiento y eso no estaba tan apretado, pero sí era un presupuesto que llevaba implícito un déficit de 5%. ¿Ok? Pero déjeme contarle una historia. El presupuesto tenía un déficit. ¿Y el, de 5%. ¿Y el déficit del país? Para el déficit presupuestario. En general, entonces. Exacto, 5%. 5%. Eso era lo que llevaba. Pero, y eso estoy aquí tocando de oídas porque es lo que le escuché yo al presidente Arias en el discurso correspondiente ese año, el año 2010. Pero déjeme decirle una cosa. Nosotros habíamos negociado en medio de la crisis con el Fondo Monetario un programa de contingencia. Tenía un nombre especial porque no son los convenios, no son los programas duros del fondo, sino era un convenio de contingencia. En acaso que la plata se fuera a empezar a ir de este país, que era nuestra gran preocupación, por lo menos era mi gran preocupación. Por eso la parte monetaria la mantuvimos muy estrecha y la parte fiscal donde teníamos espacio, porque habíamos bajado la deuda como 15 puntos del PIB, pudimos manejar cierta flexibilidad. Donde íbamos a cerrar 2009 y 2010 en 4.3 y el fondo estuvo de acuerdo y al fondo le pareció muy bien. ¿Entonces cerraron en 5? No, eso era lo que llevaba el presupuesto previsto. De nuevo, igual que yo me encontré un presupuesto 2.9 y lo cerré con 3. Cerrar en 5. El presupuesto teórico, el grupo teórico era 5. Algo parecido. Pero el momento suyo era 4. A la hora de hacer la gestión, ahí sí va a poder. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Yo sé que él me hace daño, que he terminado en el hospital por su culpa y hasta los chiquitos he tenido que llevar al médico por él. Pero aparte del daño, también me hace sentir muy bien. Usted sabe que es malo. Usted quiere dejarlo. Si necesita ayuda para dejar de fumar, acérquese a nuestras clínicas de cesación de tabaco. Una decisión que cambia su vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Copenae presenta Ideas para tu felicidad. Hay un crédito que te permite darle a tus hijos esa carrera que tanto les apasiona, con la que podrán ser profesionales y progresar, mientras vos vivís tranquilo, sin que te ahoguen las deudas. Los créditos personales de Copenae son créditos responsables, porque te permiten tener lo que querés sin pagar con tu tranquilidad. Copenae 50 años, impulsamos tu felicidad. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras,
Porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación. Un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ahora, le pregunto. Y entonces le voy a decir. Sí, es que viene. Eche. Este rollo ha venido no quiero que me haya tiempo para ir aterrizando en esto. Con permiso. Usted es ministro de Hacienda. Usted es candidato a diputado por doña Laura Chinchilla. Usted tiene que entregarle, y me imagino que siendo miembro del nuevo partido, tuvo reuniones previas con don Fernando Herrero en relación a lo que usted le va a entregar, o de cómo está el Ministerio de Hacienda, por lo menos. No se le tocó a usted entregarlo, le tocó a Jenny Phillips, si no me equivoco, ¿verdad? Pero tuvo que haber existido esa relación. Pero no. ¿Por qué la presidenta Chinchilla, si usted es diputado, no le comentó usted a la presidenta Chinchilla cómo estaban las finanzas del Estado? ¿No sabía ella como funcionaria y vicepresidenta y ministra de Justicia cómo estaban las finanzas del Estado? Porque recientemente en una entrevista que dio ella en Venezuela, la presidenta Chinchilla dice que ella se sorprendió cuando asume la presidencia de la República con el déficit fiscal y los problemas que recibe el país económicamente. Sí. Y usted era diputado de esa fracción, por lo menos año y medio, o 2 años, un año. Y usted era ministro, y me imagino que alguna información, usted tuvo que haber conversado con doña Laura en infinidad de ocasiones durante la campaña para plantearle cómo estaba la situación fiscal del país. Tocaste un tema que para mí resulta molesto, pero yo en realidad esto lo aclaro porque pues, al final yo lo que tengo es mi profesión. Y si bien ser ministro de Hacienda es un puesto técnico y político, porque ahí hacemos política económica, con mayúscula, como dice usted. ¿Verdad? Es política con mayúscula. También ahí hay una responsabilidad de orden técnico profesional. Es decir, no hay que perder de vista que el año 2009 es un año de crisis. Eso significa que hacia adelante el país tiene que hacer una serie de ajustes, una gran cantidad de ajustes, una gran cantidad de medidas. En mi ruta de pensamiento era clarísimo que era el momento, ahora sí, de entrar a discutir una reforma hacendaria que incluye ingresos, gastos, financiamiento, deuda. Y yo había estado trabajando durante todo mi periodo en eso. Medidas, había elaborado proyectos de ley. Ahí estaban. Es más, algunos hasta los mandé a la Asamblea, mandé otras cosas puntuales. El impuesto a sociedades la mandamos. El impuesto a sociedades después terminó siendo para financiar la seguridad, pero el impuesto a sociedades lo que lleva es una idea de gravar una sociedad para evitar que la gente tenga sociedades para eludir el pago de los impuestos. El propósito es de control. Entonces, ya cuando ya yo era candidato a diputado, ya se habían nombrado todos los diputados, además yo era primer lugar por San José. Yo noté que la presidenta, candidata en aquel momento, y cuando era precandidata, ella decía que no había que poner impuestos. Y ya ya siendo ella nuestra candidata, ella seguía insistiendo en que esta cosa de los impuestos, y esto no era como un tema. Yo le pedí una cita, me pareció que era lo responsable. Había sido mi compañera de gabinete, era mi candidata, yo era diputado de su próximo gobierno, y ya las encuestas decían que ella iba a ganar. Eso debe haber sido por ahí de noviembre del 2009. Me fui y me presenté, me di una cita, yo me llevé una pequeña presentacioncita, que la tomé en el proyecto. Una de las cosas que yo empecé a impulsar cuando mandaba los presupuestos a la Asamblea era darle una visión a la Asamblea, a los señores diputados, creo que de 3 o 4 años. Este es el presupuesto de este año, pero mire los efectos que puede seguir esto hacia adelante. El año 2009, repito, ha caído la recaudación de nuevo a cifras históricas. Entonces tomé los materiales que ahí estaban y en base a eso le hice una presentación sencilla a ella. De todo lo que nos ha contado.
Y lo que le dije, mire, doña Laura, yo sé que usted, pues, el tema de los tributos, el tema hacendario, pues no lo ha querido desarrollar, pero yo vengo a pedirle, por favor, que lo incorpore. Usted va a ser la presidenta, usted es nuestra candidata, usted es la continuación de nuestro gobierno. Yo le pido, considérelo seriamente, incluir esto, mire, y los proyectos, mire, yo tengo proyectos de renta ya conversados con sectores, yo tengo cambiar el impuesto de ventas por un IVA, mire, yo tengo un código de normas y procedimientos modificado, mire, también tenemos elaborado, también tenemos elaborado un código, no, espérese, es que esto es importante, también hemos elaborado un código de derechos y deberes del contribuyente, porque el contribuyente tenemos obligaciones, tenemos derechos. No, doña Laura se quedó serio, me dice, bueno, Memo, ¿me puede dejar esta presentación? Le dije, desde luego, presidente. Bueno, doña Laura. Es más, yo a ella la trato, le doy un nombre con cariño. Ni siquiera le decía doña Laura, por la relación. ¿Me la puede dejar, Memo? Le digo, sí, fulana. Y más bien yo le pido, mándesela a su equipo económico más cercano. Y yo a veces me reunía con ellos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Lo que pasó ahí es que a partir de ahí prácticamente yo perdí contacto con... Ni siendo diputado se volvió a hablar del tema. Ah, no, siendo diputado ya ahí más bien la relación mía con ella fue muy distante. Es decir, yo era el primer lugar, pero las relaciones entre la Casa Presidencial y este diputado eran totalmente distantes, y de ahí yo aprendí una cosa que yo fue una de esas, yo nunca por eso tomó su decisión usted de apartarse. Yo nunca voy donde no me invitan, ¿verdad? Y yo digo también, y eso es cierto, yo no doy codazos ni para entrar al estadio. Sí, hay gente que tiene espíritu para esas cosas, yo no. La relación fue muy distante. Es más, los compañeros que veían más la parte económica del gobierno... Porque ya fue muy crítica después de perdón, a mí me reclamaban que yo sí que era majadero. Primero yo pensaba que yo seguía siendo ministro de Hacienda. No, soy ciudadano que entiende algo de estas cosas. Y pensaba que yo tenía algo de influencia. Pensaba. Después la cosa no fue así. Sentía la obligación de plantear el asunto, porque era necesario. Era necesario, tan necesario, que desde el año 2004, 2005, don Abel trató de pasar una reforma. Un minuto. ¿Cómo? Ya se fue el tiempo. Ya se fue el tiempo. ¿Cómo ve las decisiones? ¿Cómo ve a don Helio Fallas? ¿Cómo ve al Ministerio de Haciendas? ¿Y cómo ve las decisiones que está tomando el gobierno actual? Yo quisiera mayor capacidad de negociación. Esto que estamos viviendo hoy es serio, muy serio. Porque esto se va a ajustar de alguna manera. Puede ser que lo ajustemos entre nosotros. O puede ser que, si no hacemos nada... Desde afuera nos obliguen. Bueno, no es que desde afuera, es decir, cuando la comunidad internacional cierre las cuerdas, la coyuntura internacional y se acaba la cosa, y Dios quiera que no suba el petróleo, y Dios quiera que no suban las tasas de interés en el exterior antes, esto se ajusta. Y si se ajusta a lo loco, ya lo vivimos muchos años atrás, los ajustes a lo loco, quien los carga es los sectores más débiles. Ahora, aquí no hay otro cuento que enfrentar los temas del gasto, porque ciertamente hay convenciones, y hay pluses, y hay cosas que ya le llegó el momento para ser tratados. Hay que tomar el tema de ordenar lo que tenemos ahí, el empleo, las pensiones. A veces cuando los periódicos informan de ciertos abusos que hay en pensiones, esas cosas hay que ponerle cuidado, eso afecta contra el tejido social, la armonía social. Pero inevitablemente hay que pasar también por una modernización de la estructura tributaria. Don Claudio, hoy nuestro país es un país basado en servicios, y el impuesto del IVA, bueno, ventas, que es lo que tenemos, ni siquiera IVA, no grava los servicios. Entonces, que las actividades que son las que generan mayor, no generan. Nada más para citar un ejemplo. Vea usted que en la de menos, y en fin, habrá que ver las cifras, en la de menos no va a ser necesario ni subir tasas, o en la de menos subir lo menos posible. Y los tratados de libre comercio han afectado en mucho en la recaudación. En algo, yo me acuerdo que yo le pedí a Naciones Unidas, y creo que al BID también, o al Banco Mundial, creo que hasta el fondo, porque yo en eso soy cuidadoso.
que me hicieran una evaluación en particular de cuánto impactaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos por las desgravaciones. Bueno, creo que la cifra que me daban era como de 0,5% del PIB, diluido a lo largo del tiempo, no me acuerdo si era en 5 o 10 años, si eran cosas pequeñas. Eso hay que reponerlo. ¿Por qué? Porque ya había habido otros tratados con Chile, con Canadá, con México, con México, otros tratados que ya habían encargado de grabar cosas, ¿me explico? Entonces, los efectos no eran tan fuertes. Eso sin duda debe tener un impacto que hay que... ¿Volvería usted a la política? ¿O salió como dijo don Abel Pacheco, como tío Coyote? Mire, la política yo creo que es una actividad noble, es una actividad constructiva, sobre todo es formativa. Es una actividad que merece que quien participe de ella se gane pleitos. Yo sé algo, aprendí siendo ministro de Hacienda, es que ahí uno se gana pleitos. Y si uno está convencido de lo que está haciendo, uno va y pelea por lo que está haciendo. Estas son de esos temas que uno no puede decir que de esa agua no voy a beber. Eso es lo que yo le puedo decir. En qué términos, en qué condiciones, eso está por verse. Quiérase o no, con todo el desprestigio que tiene el aparato político del país, hay que estar ahí. La solución de los problemas estos apremiantes que hoy tenemos pasa por la participación. Totalmente. Y ahí sí ocurre una cosa, yo se lo he escuchado a usted muchas veces. Ahí no hay, no hay vacíos. Si alguien no lo llena, otro lo llena. Si la primera fila no participa, se mete la segunda. Si la segunda no se mete la tercera. Y podemos terminar con cuartilla y quintilla gobernante. Bueno, eso es, claro. Muchas gracias, Gracias a usted. Un placer haberlo tenido aquí en Noches Sin Tregua. Sobre todo a ustedes el agradecimiento por ese compromiso de todos los lunes con la política con P mayúscula. Les recuerdo que mañana, martes, se repite el programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días. Un abrazo a la distancia. Gracias.